Seguramente recuerdan a la hermana de Alex, quien en un principio se oponía a su relación con Tuna, cuando descubrió que Alex comenzaba a tener sentimientos por ella. Sin embargo, la historia de hoy trae un giro inesperado que no podrán imaginar. La hermana de Alex, quien siempre se mostró estricta y dura, con Tuna ha decidido ir a buscarla para disculparse por las palabras que anteriormente hirieron su corazón. Pero ¿cuál es la verdadera razón detrás de este cambio? ¿Será que lo que la hermana de Alex ha percibido al ver el amor genuino de él por Tuna ha cambiado su perspectiva? ¿Se resolverán los malentendidos y cambiará la relación entre la hermana de Alex y Tuna? Acompáñenme a descubrir la respuesta. En el episodio de hoy, seguro que no podrán apartar la vista de la pantalla. Esta historia no solo se trata de amor, sino también de lecciones sobre el perdón y el crecimiento dentro de cada relación. Queridos amigos, siéntense, relájense y disfruten conmigo de esta historia. Seguro que será un viaje lleno de emociones que no querrán perderse. Ese día, cuando Alex fue a recoger a su madre en la estación de autobuses, se sentaron a conversar. Su madre, al ver a su hijo con el cabello desordenado y una expresión de cansancio, le preguntó preocupada: «¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás tan agotado?». Y al instante no olvidó preguntar también por Tuna y cómo estaba ella. «Madre de Alex, ¿cómo está Tuna y el bebé? ¿Se encuentran bien?». «Alex, sí, ella está bien». «Madre de Alex, qué bien. He comprado un regalo para ella y su bebé. Cuando vayas a la granja, por favor, llévaselo». «Alex, sí, claro, lo llevaré». «Madre de Alex, bueno, ve y córtate el cabello. Haz lo que necesites. Yo descansaré un poco y luego prepararé la comida para ti». «Alex, está bien, mamá. Me voy ahora». Alex subió al coche y se alejó con la mente llena de pensamientos. Se dio cuenta de que había estado tan ocupado con el trabajo y buscando a Tuna que se había descuidado a sí mismo. Su cabello desordenado y su actitud agotada eran una clara señal de las noches en vela y las preocupaciones por la desaparición de ella. Aunque su madre no sabía todo lo que él estaba pasando, Alex sentía su preocupación y cariño hacia él y Tuna. Las palabras de su madre, aunque sencillas, le ofrecían consuelo y calidez. Sin embargo, la preocupación por Tuna seguía siendo fuerte en su corazón. Cuanto más se alejaba, más pensaba en la chica que había dejado la granja, dejándole un mar de dudas y un profundo anhelo en su interior. La madre de Alex estaba ocupada preparando la comida familiar, llenando la casa con un ambiente cálido y acogedor. Ella esperaba que la comida trajera alegría a la familia, especialmente ahora que sus dos hijos habían regresado a casa. La familia se reunió alrededor de la mesa, la conversación fluía suavemente y estaba llena de risas. Aunque la atmósfera era alegre, cada uno de ellos tenía pensamientos y sentimientos propios. Mientras cenaban, la hermana de Alex aprovechó la ocasión para preguntar por los avances en la búsqueda de Tuna. Esta pregunta hizo que el ambiente se volviera un poco más serio. Cuando vio la reacción de su madre, claramente sorprendida y preocupada por la desaparición de Tuna, y la profunda atención que le prestaba la hermana de Alex, se sintió extraña. No comprendía por qué su madre y su hermano mostraban tanto interés en Tuna, especialmente cuando antes la relación con ella no había sido fácil. La madre de Alex no dejaba de preguntar sobre Tuna, preocupada no solo por su desaparición, sino también por su estado de salud y el del bebé. Este interés hizo que la hermana de Alex se sintiera aún más desconcertada.
¿Es posible que los sentimientos entre Alex y Tuna fueran tan profundos como parecía? Había algo que ella no entendiera acerca de esta relación. Aunque su madre siempre había mantenido cierta distancia con Tu, Na ahora parecía estar más preocupada por ella que nunca. La cena terminó, pero las preguntas y la sorpresa seguían rondando en la mente de la hermana de Alex. Estos pequeños pero significativos cambios en las relaciones familiares la hacían reflexionar profundamente. La historia no terminaba aquí, y seguramente habría más sorpresas y emociones por descubrir en el camino. Después de la cena, Alex subió a su habitación para descansar, pero poco después su hermana tocó la puerta como si tuviera algo importante que decirle. «Hermana, ¿Alex, estás ahí?» «Alex, sí, hermana, pasa, por favor». «Hermana, tengo algo que quiero preguntarte. ¿Estás ocupado?» «Alex, no, hermana, siéntate, por favor». La hermana se sentó junto a él con una mirada llena de preocupación, como si quisiera saber algo importante. Después de un rato de silencio, finalmente habló. «Hermana, entonces, ¿has encontrado a Tuna? ¿Cómo está ella?» «Alex, sí la encontré, hermana. Ella y su bebé están bien. No hay de qué preocuparse». «Hermana, ¿podrías contarme sobre Tuna?» Al escuchar esa pregunta, Alex vaciló un momento y luego comenzó a contar. Le habló de todo lo que Tuna había pasado, de las dificultades que había enfrentado durante todo este tiempo. Le contó sobre su fortaleza y determinación frente a los obstáculos, sobre las difíciles circunstancias que tuvo que enfrentar, pero nunca se rindió. Tuna, aunque en una situación complicada, siempre luchó no solo por ella misma, sino también por el bebé que esperaba. Alex habló sobre los días en que Tuna estuvo en la granja, el trabajo que había hecho para ayudar a mejorar el lugar. Ella no solo había cuidado la granja, sino que también se había convertido en una compañera paciente y comprometida. Aunque en algunas ocasiones se sentía agotada, el amor y la dedicación que sentía por su familia siempre fueron su motor para seguir adelante. Tuna hizo mucho para que la granja mejorara, desde cuidar las plantas hasta ayudarnos a tener un ambiente cómodo. No pensé que pudiera hacer todo eso, pero me demostró que es una persona muy fuerte y responsable, dijo Alex con admiración. La hermana escuchaba atentamente, sorprendida. No imaginaba que Tuna fuera tan fuerte, y eso la hizo empezar a cambiar su perspectiva sobre la chica que antes veía como una extraña. No sabía si Tuna aún sentía algo por Alex, pero lo que era claro es que los sentimientos de Alex por ella eran muy sinceros. Ahora los sentimientos y pensamientos de Alex hacia Tuna eran completamente diferentes. Ya no solo se preocupaba por ella, sino que también la respetaba y admiraba su fortaleza. La historia de Tuna, desde sus dificultades hasta sus esfuerzos incansables, hizo que tanto él como su hermana reflexionaran profundamente sobre el amor, el sacrificio y el crecimiento de cada persona. Después de la conversación con Alex, la hermana de él empezó a comprender por qué tanto su madre como él estaban tan preocupados por Tuna. En el fondo, Tuna no solo era una chica con una situación difícil, sino también una persona muy fuerte. Aunque había pasado por muchas dificultades, nunca se aprovechó de la ayuda de los demás. Al contrario, siempre luchó por salir adelante, trabajando arduamente con sus propias manos. Hermana, así que Tuna tiene una situación tan difícil. Me siento muy culpable por haberle dicho cosas tan duras que la lastimaron. Alex miró a su hermana, comprendiendo completamente lo que sentía. Con suavidad puso su mano sobre su hombro, tratando de consolarla.
Hermana, ¿puedes decirme dónde está Tuna ahora? Alex, ¿qué quieres hacer, hermana? Hermana, no tengo ninguna intención mala, solo quiero ir a disculparme con ella, y si es posible pedirle que regrese a la granja. Alex la miró por un momento, luego asintió. Alex, sí, claro, te enviaré la dirección. La hermana sonrió con los ojos más tranquilos, como si una parte de su preocupación se hubiera aliviado. Acarició suavemente la cabeza de Alex y dijo: Hermana, está bien entonces. Ahora descansa, no te preocupes tanto. Ambos se quedaron en silencio por un rato, pero en el fondo, ambos sabían que algo había cambiado en su relación con Tuna. La hermana de Alex entendió que a veces, un poco de atención y una disculpa pueden cambiar mucho. Y tal vez este cambio sería el comienzo de una relación más armoniosa entre Tuna y su familia. Después de recibir la dirección, la hermana de Alex decidió ir a ver a Tuna. Con el corazón lleno de nervios, pero también con una gran determinación, se dirigió a este encuentro con la esperanza de poder aclarar los malentendidos del pasado. Al encontrarse con Tuna, no pudo esconder sus emociones. Le habló sinceramente expresando todo lo que sentía, compartiendo sus pensamientos y su sentimiento de culpabilidad por las palabras que anteriormente habían herido a Tuna. No quería solo disculparse superficialmente, sino que esperaba que Tuna pudiera comprender y perdonar sus acciones equivocadas. La conversación fue tranquila, pero llena de emoción. La hermana de Alex dijo todo lo que tenía en su corazón, dándose cuenta de que Tuna no era la persona que ella había creído. Cada palabra estaba llena de sinceridad, y en los ojos de Tuna, la hermana de Alex, percibió el perdón, aunque no en palabras directas, sino en el cambio de actitud de la joven. Después de un rato de conversación, la hermana de Alex se fue sintiéndose mucho más ligera. Sentía que había hecho lo necesario disculparse y comprender mejor la situación de Tuna. Mientras caminaba pensó para sí misma: ya le pedí disculpas, espero que ella decida regresar a la granja. Con el tiempo la hermana de Alex empezó a ver a Tuna con otros ojos. Lo que antes había pensado de ella fue reemplazado por comprensión y respeto. Ahora entendía que detrás de su apariencia fuerte, Tuna también era una joven vulnerable que necesitaba atención y amor como cualquier otra persona. Y quizás este era el momento en que la familia de Alex podría recibir a Tuna de una manera más sincera. Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh của tôi. Hôm nay Na chỉ đứng đó cảm nhận hơi ấm từ vòng tay, nhưng sâu thẳm trong lòng cô lại ngập tràn nỗi hoang mang. Dù Alex đang ở bên cạnh cô, nhưng cô vẫn tự hỏi liệu mình có thể quay lại cuộc sống cũ, nơi tình yêu và sự quan tâm của Alex đang chờ đợi, hay ở lại nơi này sống một cuộc sống mới hoàn toàn không bị ràng buộc. Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn hơi thở họ lấp đầy không gian. Alex vẫn giữ chặt tay trên vai Tử Na, đôi mắt đẫm lệ vì lo lắng, đôi tay run rẩy sợ mất cô. Em có thể cho anh biết em nghĩ gì không? Em sẽ quay lại với anh chứ? Anh hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng. Tử Na không biết nói gì,
Cô chỉ biết cúi đầu, lòng còn đầy nghi ngờ, không muốn làm anh thất vọng. Nhưng cô không chắc mình muốn gì. Cô bỏ chạy vì sự ràng buộc, nhưng nhìn vào mắt Alex, cô không thể từ chối tình yêu của anh dành cho mình. Hai người bước về căn nhà nhỏ, ngồi xuống bắt đầu trò chuyện. Không khí thật yên bình, nhưng cũng đang đến lúc cô phải đối mặt với những quyết định quan trọng của cuộc đời cô. Liệu cô ấy có thể trở về nông trại với Alex, nơi tình yêu và sự bình yên đang chờ đón, hay sẽ ở lại đó bắt đầu một cuộc sống mới? Đây là một quyết định quan trọng đối với cô, chỉ là cô chưa có thể đưa ra câu trả lời. Bạn nghĩ sao? Từ nay làm gì? Cô sẽ ở lại với Alex hay tiếp tục cuộc sống ở làng? Chia sẻ những suy nghĩ của mình với tôi nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng quên gặp lại các bạn trong tập tiếp theo, rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết những bí ẩn này.